que le tienes miedo a fracasar. Hace un año, un 6 de noviembre, llegué a casa a llorar. Lo había perdido todo. Mi negocio, ese por el cual luché, me decía adiós. Nunca logré pensar que en la vida se pudiera llorar así. No pensaba en nada. Tenía esa sensación de ser un fracaso. Tenía culpa porque yo misma había tomado esa decisión de vida. Y me odiaba porque juré esa noche que no había hecho lo suficiente. Me tiré al suelo y lo único que hacía era llorar desgarradamente, en una casa sola. No quería llamar a nadie o hablarlo con alguien porque no tenía la fortaleza de explicar lo que sentía mi corazón. Pero sí les puedo asegurar que necesitaba un abrazo y lo único que me calmó fue aquel dolor de cabeza que empezó a producirse por el llanto y el mareo que este mismo me causó. En medio de las lágrimas, un baño y una pastilla, mi día termina mirando al techo. Juré que mi vida se había acabado en ese instante. Tener mi edad con ese fracaso era casi inimaginable. Han pasado 12 meses después de ello, y no te voy a negar que a pesar del tiempo, muchas veces le tengo tristeza a los momentos donde me desgarré para que ese negocio no se cerrara. Muchas veces al recordar los últimos momentos de desesperanza sigue apareciendo una que otra lágrima y muchas veces me pregunto si hubiera tomado otra decisión, ¿qué hubiera pasado? E incluso ahora que estoy tomando nuevas decisiones tengo miedo de volverme a llevar a ese sentimiento y no es negatividad, es miedo. Sin embargo, hoy quiero decirte una verdad imposible de creer o que a veces no se quiere escuchar. Pero fracasar es una de las mejores cosas que puede pasarte y que me pudo pasar. Y no te estoy romantizando la incertidumbre, el miedo, las deudas y el hueco que deja en tu pecho. Levantarse no es nada fácil. Deberás pasar por momentos donde deberás aprender a seguir incluso con todas las emociones que este trae. Deberás callar injusticias e incluso deberás asumir muchas cosas para poder salir adelante. Y sobre todo tendrás que volver a creer en la vida, aunque muchas veces ni tú mismo te la creas. Después de esta noche que te cuento, cada cosa de mi vida empezó a desvanecerse de maneras increíbles. Sentía que cada día no me reconocía, mi esencia iba cambiando, mi alegría desvaneciendo e incluso mi físico desapareciendo, de tal manera que verme al espejo era incómodo y por muchas semanas no logré sentir lo que era felicidad. Sin embargo, todo empezó a colocarse en su lugar. No todo fue de totazo, pero poco a poco empezaba a verse la luz en todas esas cosas que nunca pensé recuperar. Las carcajadas volvieron, el brillo en mis ojos se hizo más fuerte, el dinero, el trabajo empezó a llegar, los sueños volvieron a aparecer, la fortaleza de vivir llegó y el agradecimiento que muchas veces se me olvidó antes de esto empezó a aparecer. Empecé a ver todo ese suceso de otras maneras. Empecé a abrazarme por los errores que tuve. Me agradecí por todas las veces que luché. Dejé de culparme por todas las cosas que no pude controlar y empecé a entender que decirle fracaso a ello no era la palabra correcta. A la final, intentarlo me había dejado enseñanzas que nunca hubiera logrado si no me hubiera arriesgado. Entendí que había dejado huella en un par de personas, que había sonreído de maneras imaginables en este sitio y al mismo tiempo recordé con amor todas esas cosas que había logrado hacer, aquellas veces donde creí en mí y no me rendí y lo valiente que fui por todas aquellas primeras veces que hice por mantener mi local. Logré ver todas aquellas cosas que llegaron con toda aquella destrucción. La manera en la que decidí disfrutar las pequeñas cosas, la manera de quitar el estrés de mi vida,
la manera de soñar porque había construido un local desde cero. Sabía la capacidad que tenía de recrear muchas cosas. Entendí que las cosas con amor nunca se borrarán y que aunque tenemos unas puertas que dicen cerrado, nuestros momentos, sitio y nombre estarán guardados en el corazón de muchos. Entendí que seré un ejemplo para arriesgarme a intentarlo y también ser esa persona que verán después de su quiebra como una persona que fue capaz de levantarse a pesar de no tener nada, inclusive ni siquiera ella misma porque era una sombra. Pero esa sombra ayudó a verme de muchas maneras. Una que a mis 28 años nunca me había visto. Logré hablarme con sinceridad, a verme con mucho más amor y hablarme desde la valentía que siempre he logrado tener, a escucharme sin tanto ruido, a no tenerle miedo a la vida. Logré gritar en voz alta lo que era, aprendí a contar mi historia con orgullo, a seleccionar muchos sueños porque entendí que el presente es lo único eterno que tenemos y que un después quizás nunca llegará. Logré entender que no existe el fracaso como palabra y que hablar también era ganar. Hoy todas las cosas que empezaron a llegar de nuevo dan tranquilidad y llegaron como deberían llegar. El dolor se transformó, la deuda una cuenta solamente por pagar y el fracaso se volvió valentía en la puerta de Ivonne porque lo había intentado todo. Comprendí que la vida no terminaba allí e intentarlo tampoco. Quedaban miles de opciones y podré asegurarte que después de esto todo saldrá bien. Sentirás que harás parte de ello. Todo fluirá y se sentirá bien. Porque también entendí que muchas veces forzamos a estar o quedarnos y solamente la vida nos está colocando proyectos o personas que vienen un instante a enseñarnos. Después de ese 6 de noviembre, mi vida no volvió a ser igual. Pero puedo asegurarles que después de estos meses todo empezó a sentirse mejor, incluso con todo lo que se llevó. Hoy estoy creando muchos sueños y un proyecto que implica esfuerzo, dinero, una toma de decisión y no voy a mentirles, en muchos momentos me da miedo y lloro, porque me da mucho miedo volver a este día. Sin embargo, he aprendido a confiar en el proceso, a no quedarme con un si hubiera hecho, a entender que la vida son vivencias y quiero que en algún momento al leer mi libro yo pueda decir todas las veces en las que fui valiente y también contar todas aquellas veces en las que todas las cosas salieron mal y aprendí a encontrar luz en ello. Hoy a ti que tienes miedo al fracaso, quiero decirte que a veces se vale la pena arriesgar. No todos los escenarios malos que tienes en tu cabeza se harán realidad. Y si llegaran a suceder, déjame decirte que pasarán. Todo en esta vida pasará. La emoción, el momento, la economía e incluso la persona que serás para ese entonces también se irá. Atrévete a escoger ese sueño, ese proyecto que está en tu cabeza. Aprende a decirle no a lo que ya no funciona. Y para las personas que están pasando por ello, confía. Deja de decirte esas cosas malas. Fuiste valiente porque decidiste abrirlo y también fuiste capaz de decirle adiós aunque haya sido una decisión difícil. Pero todos sabemos que a veces hay que decir basta. Quizás me digas mentirosa con lo que te diré hasta ahora, pero métete algo en la cabeza. Siempre viene algo mejor después de la tormenta. Deja de tenerle miedo a que todo pueda salir mal o a esta palabra, fracaso, porque intentarlo siempre será todo menos esa palabra que tanto nos da miedo escuchar. Fracasar a veces también es ganar. Hola chiquitos, ¿cómo están? Volvemos a otro capítulo de nuestro podcast Prometo Quedarme. Hoy quise hacer una carta precisamente al fracaso porque estas semanas recordé un poco la vivencia de hace un año, de quebrar. Yo
quebré y fue una de las sensaciones más incómodas, diferentes, que nunca había experimentado y que fue un proceso difícil de sanar, pero que a la final resulté sanando. Hoy quise escribirte lo que se sintió en el proceso, pero también lo que aprendí de ello, porque muchas veces siento que tenemos una visión de vida donde tenemos que tener muchas cosas a ciertas edades, y si esas cosas resultan yéndose día tras día o llegan a irse, así sea solo una, sentimos que no hemos hecho muchas cosas en la vida. Y esa sensación la sentí para ese entonces. Yo sentía que tenía 28 años, que no sabía qué hacer con mi existencia, que tenía que devolverme a la casa de mi mamá, que tenía que coger toda mi vida y empacarla en unas cajas, que toda la inversión que había hecho en un negocio básicamente se había perdido, que había quedado con una deuda de un negocio que ya no existía, y sentía que para mí mi proyecto de vida, que para mí era éxito en ese momento, se había vuelto un fracaso total, y que yo en ese momento ya había decepcionado a la sociedad, a las personas que estaban cerca y a mí misma por haberme llevado a un fracaso a esa edad, porque a esa edad era imaginable llevarme al fracaso. Yo tenía que simplemente ser una persona exitosa en esa decisión de vida, costara lo que me costara. Sin embargo, por más que se logró y por más que se intentó, ya me estaba desgastando en salud, ya me estaba desgastando emocionalmente, físicamente, mentalmente, y yo ya no era una persona sana en medio de estar tratando de levantar ese sueño. Cuando la vida misma, porque la vida misma me dice basta, porque yo siento que cuando tú no quieres salir de algo, la vida misma y lo que tú quieras creer resultan sacándote a lo maldita sea. Resultan sacándome de allí y me resultan colocando en esta posición. Para mí ha sido una de las cosas más tristes del mundo. Hace unas semanas llegué a la casa de mi mamá y le decía, es que este año no he logrado nada. Cuando a mí me diagnosticaron, digamos que he pasado todo un año tratando de salvar mi salud, pero también un poco frenando el tema de hacer un nuevo proyecto, porque también tocaba colocarle prioridad a mi salud. Y las pocas cosas que he logrado hacer a través de los proyectos, pues me ha tocado con tranquilidad, también con el bolsillo y la economía que tengo, con el tiempo que tengo, porque entendí que sobreexplotarme de las maneras en las que hice el negocio no estaba justo para mi salud ni tampoco para mí misma, porque incluso cuando me sobreexplotaba dejaba de disfrutar todas estas actividades y todo este amor que le tenía a mi marca o a mi proyecto o a mi negocio. Entonces llego a mi mamá y le digo, lo único que he hecho este año es salvar mi salud. Soy un fracaso. Y mucha gente alrededor me mira y me dice, pero salvaste tu salud, decidiste salvar tu salud, hiciste algo, ¿sabes? Y todo este tiempo he tratado de transformar también precisamente lo que hice con el local, porque muchas veces cuando decidimos cerrar algo, y miren, no solamente con un local, puede ser con un matrimonio fallido, con que no podemos pagar nuestra casa, no podemos pagar nuestro carro, no pudimos hacer este viaje, siempre creemos que la puerta se está cerrando y que nunca va a existir una posibilidad más allá de esto. Pero a la final los días van a seguir, las cosas van a seguir, entonces tú tendrás que irte transformando poco a poco, y a veces las cosas pequeñas que también hacemos también son un éxito. Solamente que se nos metió en la cabeza que solamente las cosas muy grandes suelen felicitarse y volverse un éxito, pero las cosas chiquitas creemos que todo el mundo las hace, y no. Por ejemplo, conmigo, con mi salud, me pasó precisamente eso. Muchas personas me decían, yo me hubiera rendido al segundo mes de tantos tratamientos, y pues básicamente yo decidí entregarle todo un año a gestionar todo esto, y estas cosas también eran algo que podía ir en mi lista llamada éxito. Pero hace unas semanas, cuando yo decía que no había hecho nada más, me imaginaba en mi cabeza, es que
vivo en la casa de mi mamá, es que no logré hacer como los 58.000 proyectos, no volví a abrir otro negocio en medio de una situación de vida donde yo no la estaba logrando. Yo ahorita soy una persona que está soñando un montón, o sea, de verdad, algo que me hizo resistir mucho, como también los procedimientos médicos que tuve en el último año, fue precisamente proyectar nuevos sueños. Volver a decir como, oiga, puedo hacer este tipo de cosas, puedo hacer este producto, puedo volver a abrir de esta manera, puedo viajar a este lado. Y eso ha hecho que yo, claro, sueñe un montón y me ponga alegre y arme todo un plan, porque entendí que si no es esta vida, que si no era ese proyecto, existe otro proyecto. Y en medio de mi confusión también he escuchado una frase que me pareció muy bonita, y es que nosotros tenemos como muchas vidas en sí, ¿no? Como que a la final tú resultas haciendo una cosa, resultas haciendo otra, y más sobre todo para las personas que son muy arriesgadas, ¿sí? Que suelen tomar diferentes decisiones de vida a lo largo de su vida, porque hay muchas personas que por estabilidad, y está muy bien, deciden tomar una decisión de vida y lograr y durar muchos años en ella, pero hay muchas personas que también por su estilo de vida resultan tomando 1, 2, 3, 4 decisiones inclusive en el mismo año, y esas 3, 4 decisiones en el mismo año pueden salir tan bien como también pueden salir tan mal, o la mitad bien o la mitad mal, perdón. Pero es eso, siento que hoy quise compartirles esta carta del fracaso, porque creo que también debemos aprender un poco a soltar ese miedo de sentir que estamos en medio del fracaso, porque no todo el tiempo es fracaso. Oigan, cuando uno cierra algo, cuando uno acaba algo, cuando algo no se da, uno aprende un montón. Aprende las cosas que uno tiene que hacer, que uno no tiene que volver a hacer nunca jamás, o inclusive tiene una madurez mucho más grande para asumir ciertas situaciones si se vuelve a presentar lo mismo, aunque casi nunca pasa. La vida no es lineal y siempre cambia la situación, la persona, el momento, pero por lo menos vamos a saber cómo gestionar esas cosas. Y al mismo tiempo la vida no se nos ha acabado, porque a veces pensamos que cuando una cosa se acaba, nuestra vida termina allí. Y sí, puede ser que yo a mis 28 años tuve que cerrar un negocio, pero puedo abrir otro negocio a los 30, puedo abrir otro negocio a los 32, puedo abrir otro negocio a los 35, ¿saben? Y eso no me va a quitar a mí el éxito y la persona que soy. Creo que a veces también tenemos que dejar de lado todas estas cosas de pensar que hay un momento exacto, una edad exacta para todos, porque a veces pasa que todos tenemos momentos, edades y situaciones totalmente diferentes. Así que yo también te quiero invitar a que dejes de compararte, a cerrar, a dejar de lado cerrarte la puerta cuando algo salga mal, a atreverte de nuevo inclusive cuando todo sale mal. Si ese amor salió mal, vuélvete a enamorar. Si ese negocio se cerró, vuelve a abrir otro negocio con todas las capacidades y con todas las cosas que aprendiste del antiguo negocio. Si la casa no se salió, ten por seguro que hay 58.000 casas, y sé que a veces nos preocupa mucho el tema del dinero, pero saben, el dinero es algo que fluye. Yo en este momento he aprendido que el dinero llega, fluye, uno puede resultar pagando y resulta volviéndose otra vez a regular tu vida económicamente. Así que este capítulo es precisamente para que no le tengas miedo a eso. Sé que las sensaciones son difíciles y esas emociones y sentimientos espero que las sientas, pero espero que después de que las sientes y las proceses, te des el chance de volver a creer, de volver a hacerlo. Yo en este momento lo estoy haciendo y lo estoy haciendo con miedo, pero saben, el miedo siempre va a existir, siempre. Lo importante no es frenarnos gracias a sentirlo. Así que espero que te haya gustado este capítulo, que puedas coger esa carta,
cogerlo como un motor y seguir adelante con tus sueños. Te quiero un montonazo, te envío un abrazo gigantesco. Por favor, si tienes alguna historia también que contar, puedes dejarlos en tus comentarios. Recuerda suscribirte, darle like, compartir, porque eso nos va a ayudar a crecer un montón. Y pues nada, te envío un abrazo gigantesco y nos vemos el otro domingo.